te llega muy cercano al corazón lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Profe, en la Franja de Gaza nuevamente hay disparo de cohetes, hay señalamiento de represión, vuelve nuevamente la atención a esa zona, profe. Mira, Vicente, sí me llega muchísimo, te voy a decir por qué. Porque cuando tú eres neófito en el tema, es decir, cuando no has leído nada del tema, cuando te sorprende Televisa, Univisión, El Milenio, El País, El Clarín, y los medios tradicionales de Washington Post, de New York Times, disculpa la publicidad que les estamos dando, perdón, no es mi intención, pero quiero mencionarlos con pelos y señales, Vicente, porque pareciera que es Israel bajo asedio del Hamas, pareciera que es la población palestina la que tiene ocupado el Estado de Israel, pareciera que es la población palestina la que empieza los problemas, pareciera que es la población palestina la que agrede sin ton ni son a la población israelí, leyendo la prensa tradicional, leyendo a Televisa, viendo a los comentaristas de Televisa diciendo Dios bendiga a Israel, y apelando a los criterios bíblicos sacados de contexto y haciendo análisis históricos. Y te empiezan a contar en CNN y en la BBC y en El País, te empiezan a contar en El Universal que ese grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica, que solamente entienden por el código de la violencia, llenaron los aires, simbraron los aires de Tel Aviv de misiles, pero no te cuentan que desde el 21 y 22 de abril, y esto lo platicamos también ayer en mi canal con el historiador Christian Nader, que también es un colaborador tuyo aquí en Sin Censura, hay grupos, Vicente querido, de colonos judíos armados hasta los dientes, súper fascistas, atacando viviendas palestinas en Jerusalén Este, sacando a la gente de su casa a mansalva, a punta de pistola, a golpes, con piedras, con palos. Llegan a las casas de los palestinos en Jerusalén Este, en Sheikh Jarrah, que es un barrio en el este de Jerusalén que es mayoritariamente de población árabe, y los han estado sacando toda la tercera y cuarta semana de abril. Y esto detonó manifestaciones masivas de la población palestina de Jerusalén, pero la autoridad israelí no les hizo caso. ¿Sabes lo que hicieron? Fue la colombianización o la duquesación de esas protestas, porque en lugar de sentarse a escuchar las demandas del pueblo palestino de que estaban estos colonos violentos israelíes sacando a punta de palo en Sheikh Jarrah a los moradores palestinos que han estado ahí por años, les echaron a la policía y les empezaron a reprimir. Y obviamente una protesta que se reprime genera más violencia, y esto es lo que desata la reacción del Hamas palestino, que en su carta fundacional de 1988 habla de Jerusalén como un lado concreto de su motivo, de su razón de ser. Entonces la prensa ha omitido esto, más lo siguiente que te voy a decir, Vicente. La gente que nos está escuchando no nos dejará mentir, pero cuando Evo Morales, cuando Rafael Correa, cuando Cuba, siempre dicen que son gente dictadores, los Evo Morales, Castro, Hugo Chávez, porque se quieren eternizar en el poder y dicen que eso no es democracia, y luego Estados Unidos y la Unión Europea y hasta la ONU, que es un florero en el tema palestino-israelí, como decía el presidente en el caso de las vacunas, calladitos, pero con esto sí dicen que no son amantes de la democracia, que no les interesa un ápice que el pueblo elija gobiernos. Pero en el caso de Israel, Bibi Netanyahu ya va por su sexta reelección. En Israel acaba de pasar apenas hace unas semanas, de hecho la cubrimos en Sin Censura, y ningún partido político logró un gobierno de coalición, pero como el Likud, el partido de ultraderecha israelí, fíjate, de ultraderecha israelí, de Bibi Netanyahu, del cual él es el coordinador o el jefe de partido, entonces el presidente de Israel le dio unos días, 3 semanas, y después le da otra prórroga de 3 semanas, para que ya que ningún partido logró el 50% más uno en la Knesset para formar gobierno de coalición, entonces le encomienda que se ponga a negociar con los demás partidos para que haya gobierno de coalición. Si no logra hacerlo, entonces al partido que quedó en segundo lugar le encarga la misma misión. Pero ¿qué crees, Vicente? Bibi Netanyahu tiene a la Fiscalía General de Israel respirándole en la nuca.
literal, lo tienen vinculado a proceso, lo tienen clavado por 3 delitos graves en Israel que le pueden costar hasta de 10 a 20 años de prisión y solamente lo salva el fuero político. No sé si te suena parecido a la política mexicana. Entonces, totalmente, ya empezó su proceso, pero lo aplazaron en el contexto del COVID-19. Luego Bibi Netanyahu hizo una jugada magistral con el tema de las vacunas. Se movió y los aparatos de propaganda, además, nos estuvieron diciendo durante meses que Israel, aquí mismo en México, tú lo recordarás, que Israel era la joya de la corona en el plano de la vacunación mundial, porque había vacunado a no sé cuántas personas, y luego nos pusieron como ejemplo el reinicio de la normalidad en Israel. Esto le permitió a Bibi sobrevivir en las elecciones, que si bien no ganó, tampoco perdió, pero está en este proceso, Vicente, delicado, en el que hay ingobernabilidad política en Israel, hay una profunda división entre las fuerzas israelíes, y ¿qué crees? La vieja confiable, los palestinos. Jamás, terrorista, nos avienta misiles, vamos a reprimirlos. Ya se pasaron de lanza porque nos siguen respondiendo, entonces vamos a utilizar la escalada de fuerza, y entonces empiezan a fomentar el nacionalismo, la xenofobia, el anti-islamismo y el anti-palestinismo, que es el que les ha funcionado históricamente. Entonces, cuando empezaste esa entrevista decías que este tema me tocaba la fibra, porque esta es la película que vengo viendo desde hace 16 o 17 años que empecé a estudiar este conflicto. Cuando los israelíes empiezan a dividir al interior de su país, recurren a la estrategia palestina, a la estrategia de la rivalidad con los palestinos, que dicho sea de paso, es una relación asimétrica, completamente ventajosa para Israel, porque tiene armas nucleares, porque tiene armas de largo alcance, porque tiene dinero, porque tiene el quinto ejército más poderoso del mundo, y porque dominan el cielo, dominan los mares, dominan las fronteras, y tienen a Gaza en un verdadero gueto, el gueto más grande del mundo, y aún así se atreven a decir que los asediados son ellos por el Hamas. La cuestión para cerrar, Vicente, es que Bibi Netanyahu se sigue saliendo con la suya a pesar de los cientos de muertos que haya en Palestina, que por cierto, cuando matan niños, mujeres y viejitos, les dicen daños colaterales, y casualmente activistas o milicianos del Hamas tocan a muy pocos. Entonces este cuate se va a salir con la suya, va a librar la cárcel, gracias a la sangre que está corriendo en Palestina, y también, ¿por qué no decirlo?, gracias al terror que sufre la población israelí cuando escuchan las sirenas de los proyectiles que vienen de Gaza. ¿Cómo ves? Pues qué fuerte lo que nos compartes, profe, y precisamente por eso, porque sé que es un tema que será recurrente en tu canal de YouTube, invito a las personas para que tomen las clases en tu, si me permites llamarle así, que vean tus segmentos, que tomen las clases en tu canal de YouTube y que te sigan en redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso, profe? Gracias, querido Vicente, a invitar a la gente a que nos sigan en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y en donde, como acertadamente dice Vicente, damos clases gratuitas como las impartimos en la universidad, de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Análisis de los Organismos Internacionales. Al pie de cada video dejamos siempre una lectura, porque queremos que la gente que nos escuche también complemente su estudio con lectura de revistas científicas y de libros de editoriales prestigiosas, completamente gratis y en español. Así que les esperamos todas las noches a las 10:30 en Tu Profe de RI, Relaciones Internacionales, Vicente. Te agradezco, Jesús. Te mando un abrazo como siempre y estamos al pendiente. Abrazo fuerte, Vicente. Feliz semana. Gracias. Es Tu Profe de RI, Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin